Muy buenas tardes, estimados amigos. Los saluda Gino Yangali Iparraguirre, presidente de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hoy en día tenemos una importante conversación, una conferencia de un jurista de nota, ¿no? Que ya ustedes lo van a ver, ¿no? Pero sin embargo quería hacer algunas apreciaciones. Esta es nuestra tercera fecha, ¿no? Cada, cada fecha más interesante se pone estas conferencias, ¿no? Y yo quería hacer algunas anotaciones previas a la entrada de nuestro invitado de esta tarde. Los derechos fundamentales de la vida, la libertad y el derecho al proceso son tres grandes derechos fundamentales que, a no dudarlo, no se equivoca mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, ¿no? Que esto es importante y eso siempre tenemos que proteger. Y hoy día estamos siendo afectados estos tres derechos fundamentales. La vida, tenemos un enemigo realmente un enemigo invisible que nos afecta totalmente, ¿no? La libertad de transigir, de caminar, de hacer o no hacer, ¿no? Y el derecho al proceso, el proceso laboral, ¿no? Que estamos teniendo. Por eso estos son los tres derechos fundamentales más importantes según lo que dice el maestro Alvarado Belloso. Pero también quiero traerles una reflexión de Mahatma Gandhi que decía: si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo eh, empezar por cambiarme a mí mismo. Sí es así, siempre es así, los cambios siempre se dan. El derecho no es estático, el derecho es cambiante y va cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Pero si siempre haces las mismas cosas, obtendrás siempre los mismos resultados. El Perú está pasando por una catástrofe, eso es objetivo, no estoy tocando ni temas políticos ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí estamos pasando por esto, por un enemigo, como lo estaba diciendo, invisible, que se llama COVID-19. Si bien actualmente se ha suspendido el aislamiento social, salvo en algunas zonas focalizadas, todavía se mantiene el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continúa el desorden social, institucional, por todas partes, no solamente en la sociedad, sino principalmente en las instituciones del Estado, tales como el Poder Judicial, a la cual pertenezco, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones del Estado. Se están reiniciando las labores en el Poder Judicial en una forma muy lenta todavía, pero dentro de todo un esfuerzo que estamos haciendo los magistrados y el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Si bien reconocemos que se han tratado de hacer estos esfuerzos para la reactivación, pues sin justicia no hay democracia. Sin embargo, creemos que pese a todos estos esfuerzos, no se va a llegar a la normalidad. El enemigo ha llegado y ha llegado a quedarse y a transformarnos. Nunca pensé estar bajo estos sistemas del Google Meet, del Zoom, del know-how nuevos y etcétera, todas las cosas, ¿no? Pero tenemos dos grandes problemas en el Poder Judicial, por lo menos lo conocemos, ¿no? En primer lugar, la infraestructura. Pues se nos ha dicho, no hay dinero, no hay plata para las pruebas del COVID-19, pero sí nos están solicitando que donemos parte de nuestras remuneraciones para los deudos de los médicos muertos, que seguramente se lo merece, con toda razón, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que han fallecido magistrados y personal del Poder Judicial. Casi todos los días me pasan noticias en este sentido, cuyas familias han quedado en el desamparo. Además, cuando tratamos de nuestro personal,
no todos los trabajadores podrán retornar al trabajo presencial, pues contamos con un gran número de trabajadores de riesgo que tienen enfermedades preexistentes o trabajadores mayores de 65 años. Y para eso salieron dos resoluciones del MINSA, ¿no? Una, la 239-2020 MINSA, que se dio el 24 de abril de este año, y la otra es la resolución 283-2020 MINSA, que se expidió el 13 de mayo, a 14 días, una de otra. ¿Qué decía una? Que el personal de riesgo era la que tenía mayor de 60 años. La que reforma esta dice mayor de 65 años. La primera decía hipertensión arterial. Ahora dice hipertensión arterial no controlada. Otra decía enfermedades cardiovasculares. Ahora enfermedades cardiovasculares graves. Y así sucesivamente, ¿no? La obesidad, por decir, de 30 más, IMC. La obesidad, ahora, de 40 más. Consultamos nosotros con uno de los expertos que está asesorando al gobierno actual, ¿no? Y al doctor Ciro Maguiña, ¿no? Y le preguntamos por qué se había dado esto y no teníamos los fundamentos. Y él nos explicó en una conferencia de que el colegio médico no estaba de acuerdo y que no existía una consistencia científica al respecto. Y lo consideramos arbitrario esta situación por ello, ¿no? Es más, ahora tenemos en el Perú las cifras se toman de acá, de allá, todavía no tenemos cifras claras. Hasta se dicen que hay cifras maquilladas, etcétera. No lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que más o menos se dice que hay más de 2.400.000 puestos de trabajo perdidos, que afectan a ese mismo número de familias, o sea, 2.400.000 por 3, por 4 o por 5, que constituye la familia. Muchos de esos casos llegarán a verse en los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral, a la cual pertenecemos los que estamos organizando este evento. Y no contamos con la infraestructura y los recursos humanos ni órganos jurisdiccionales laborales suficientes para atender el embalse de los procesos judiciales. Por ello necesitamos reformar la nueva ley procesal del trabajo, la 29497, como dar un proceso único y una audiencia única. Lamentablemente no hemos observado interés alguno de cambio de una política jurisdiccional adecuada, salvo la que representa la posición del doctor Javier Arévalo Vela, nuestro amigo, quien ha presidido comisiones y ha hecho propuestas idóneas para favorecer el proceso laboral. En el campo legislativo también nos preocupa, ¿no? Porque se está proponiendo en este momento que las salas laborales existan resoluciones válidas con tan solo 2 votos, cuando lo que necesitamos realmente debe modificarse el recurso extraordinario de casación, en especial incluyendo el principio del doble y conforme. Conforme lo he propuesto a la Corte Suprema hace más de 10 años. El aspecto laboral no solo pasa por el aspecto del contrato de trabajo, ¿no? Sería muy sencillo. Esto también pasa por un aspecto familiar, económico, de salud, de unidad familiar, de trabajo decente, etcétera. Y así podríamos tocar la situación a que nos ha llevado a una serie de aspectos nuevos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y podríamos estar de repente hablando mucho más, pero para eso, qué mejor que hacer invitaciones a juristas especializados en estas materias, con la finalidad de que nos puedan explicar toda esta trama, toda esta problemática que realmente nos angustia. Ya la sociedad vierte miedo a las circunstancias
y a las situaciones actuales en que vivimos. Por eso, hoy en día hemos invitado al doctor Roberto Matallana Ruiz, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica, con estudio de posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de publicaciones varias en materia de la especialidad laboral. Se desempeña como socio del estudio Binatea y Toyama Abogados y hoy día está acá y lo hemos convocado para que trate el tema del trabajo remoto en tiempos del COVID-19. Así que muy bienvenido, doctor Roberto Matallana, muy agradecido por la aceptación que nos ha diferido para esta reunión y lo ponemos todas nuestras cámaras y toda nuestra atención a su disposición. Muchas gracias y recibamos muy bien a nuestro doctor Roberto Matallana. Gracias. Muchas gracias, Gino, de verdad, por la invitación. Yo estoy muy contento de haber desarrollado este pequeño paper sobre el trabajo remoto. En realidad, lo que he hecho es trabajar varios aspectos del trabajo remoto, 4 puntos en especial y con conclusiones. Los primeros son los conceptos generales para diferenciar un poquito lo que es trabajo remoto y teletrabajo. Después la incidencia del COVID en el trabajo propiamente dicho. Ver un poco cómo está afectando al sector público, un poco al Poder Judicial, cómo se está implementando el trabajo remoto en el Perú y después una visión de futuro del trabajo, cómo lo vemos, ¿no? Y en ese sentido he hecho esta presentación con unas conclusiones finales al respecto. No sé si pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Antes de pasar a los aspectos generales, quiero comentarles que ayer en la tarde estuve revisando unos artículos de gestión y lo primero que encontré fue un tema súper interesante que cae a pelo a esta charla, ¿no? Es estadísticas oficiales sobre el teletrabajo. Antes del 16 de marzo del 2020, habían 1.600 contratos inscritos en el Ministerio de Trabajo del teletrabajo. 1.600. Actualmente, estadísticas oficiales mencionan que hay 200.000 personas trabajando a través del trabajo remoto. Eso es un impacto abismal. Estamos hablando de 13.000% de incremento. 13.000% de incremento de 1.600 a 200.000 personas haciendo trabajo a distancia, ¿no? Y un poco como concepto general quiero establecer el teletrabajo, o sea, un poco las definiciones, es una modalidad de prestación de servicios en la que el trabajador desempeña sus labores sin su presencia física en el centro de trabajo, a través, por supuesto, de medios informáticos de telecomunicaciones. A diferencia del trabajo remoto, esta modalidad sí se encuentra regulada por la ley 30036 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 017-2015-TR. Según se establece en esta norma, para su aplicación se requiere el consenso tanto de empleador como de trabajador, ¿no? En este caso, es el empleador, además, quien debe brindar las herramientas necesarias para el trabajo fuera de la oficina. La gran diferencia con el trabajo remoto
o por lo menos la definición del trabajo remoto es la prestación de servicios que realiza el trabajador desde su domicilio, también a través de medios informáticos, siempre que se permita la naturaleza de sus labores. En nuestro país no había una regulación de trabajo remoto. Es en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no?, que se dio la pandemia mundial por el COVID-19, se ha emitido el decreto de urgencia, el 026-2020, y el decreto supremo 010-2020-TR, donde se establece el trabajo remoto como una medida, uno, para prevenir los contagios del COVID en los centros de trabajo, ¿no? Es preciso agregar que el trabajo remoto se mantiene todas las formas aplicables de la relación presencial y ordinaria. Es algo complejo de cómo regular, ¿no? O sea, estamos hablando si las normas establecían control de asistencia, cómo lo vamos a hacer, y hay varias cosas que en realidad no calza mucho. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto, para aplicar este trabajo remoto, debe definirse lo siguiente. Primero, una duración de la medida. Esta medida del trabajo remoto es temporal. Las herramientas que utilizará para el desarrollo de las labores no necesariamente sí y no pueden ser proveídas por el empleador. Y hay que siempre la prestación del servicio a través del trabajo remoto dependerá de si el servicio se puede brindar a través de un trabajo remoto. Si es un trabajo que necesariamente tiene que ser presencial, no se va a brindar el trabajo remoto. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que encontramos, no? Como brevemente se puede apreciar, el teletrabajo y el trabajo remoto son modalidades de trabajo a distancia muy similares, permitiendo que ambas modalidades, que los trabajadores realicen sus labores desde lugares distintos a su centro de trabajo. O sea, partimos que las similitudes son esas. Sin embargo, se diferencia principalmente porque el teletrabajo requiere un acuerdo expreso entre las partes, ¿no? Un contrato, una adenda, como mencionaba al principio de la exposición. Solo habían 1.600 contratos de teletrabajo. Pero en el trabajo remoto definitivamente en este momento hay como 200.000. Respecto a la duración del teletrabajo, podrá ser aplicable de acuerdo al plazo que hayan acordado las partes. En cambio, en el trabajo remoto, este trabajo remoto va a durar hasta que dure el estado de emergencia. Esto quiere decir hasta el 7 de septiembre del 2020. Sin embargo, hoy día muchos de ustedes habrán escuchado las declaraciones de nuestro ministro de Trabajo, que decía que esto es posible que se extienda, ¿no? Y hay además una norma en el sector público que ha dado la posibilidad de extender el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, tenemos políticamente, el ministro de Trabajo dice que se va a extender, y además existen normas internas del sector público en la cual te permite extender hasta diciembre de este año. Finalmente, en cuanto al trabajo remoto, al teletrabajo, perdón, es el empleador quien debe brindar las recomendaciones pertinentes para el desempeño de su labor, además de determinar los riesgos, y esto es importante, en materia de seguridad y salud en el trabajo. En aplicación del trabajo remoto, por otro lado, el empleador también debe brindar esas recomendaciones. Sin embargo, estas recomendaciones deben ser puestas en consideración por el propio trabajador. Es el que debe comunicar cuáles son los posibles riesgos que observa. Esas son las similitudes y diferencias que yo encuentro. El segundo punto que me gustaría tocar es sobre las incidencias del COVID-19 en el trabajo.
¿no? Y yo he profundizado el contexto actual en el Perú y cómo se está manejando la situación internacionalmente. Entonces, el contexto actual, a través del Decreto Supremo 044-2020 del PCM, que declaró el estado de emergencia sanitaria en el país por la pandemia, ¿no? Señaló pues, que debería haber un aislamiento obligatorio para todo el Perú. Eso empezó a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020, porque a partir de esa fecha, con el Decreto Supremo 116-2020 PCM, se comenzó a dar inicio a un nuevo modelo de convivencia. Se comenzó a aperturar el tema económico, se comenzó a dejar trabajar a muchas personas y se ha habilitado así el reinicio de mayor cantidad de actividades, tanto en instituciones públicas como privadas, siempre dando prioridad, por supuesto, eh, evitándose el contagio. Por ejemplo, desde este lunes ya han abierto la posibilidad de que restaurantes puedan atender en sus propios locales. Claro, antes el aforo podría ser de, no sé, 50 personas, ahora el aforo va a ser de 30. Por supuesto, todos tienen que pasar eh, esta declaración de aprobación previa, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el sector del Poder Judicial, un poco ya aterrizando, se ha aprobado recientemente un protocolo, ¿no? Protocolo de inicio de actividades, a través del cual se ha establecido las etapas a seguir para poder continuar con las labores sin poner en riesgo la salud, no solamente de sus trabajadores, sino también de los justiciables. Para ello se han adoptado un montón de medidas, ¿no? Comunícate con tu juez, o creo que así se llama, eh, las audiencias virtuales que se hacen con Google Hangout Meet, como la que tenemos en este momento, se ha habilitado mesas de partes virtuales y el uso de correos electrónicos, cadenas de WhatsApp para estar conectados con los litigantes y se está comunicando y notificando los actos procesales a través de correos o comunicación mucho más rápida eh, electrónicamente. Ahora, la pregunta es, todos estos mecanismos que se están implementando, ¿están siendo acorde con todas las sedes judiciales? Porque creo que hay mucho de avance que me parece súper importante, pero hay sedes judiciales donde unos avanzan más que otros o tienen a veces políticas distintas que pueden confundir a los justiciables. Ese es el contexto actual que yo veo del Perú. ¿Cuál es el contexto internacional? Y aquí he tocado un montón de sistemas judiciales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema de Francia ha instaurado audiencias virtuales, como las tiene la sede de Lima. La octava sala ha dado varias audiencias virtuales, ¿no? En Francia también, y hay comunicación a través de correos electrónicos. ¿Hay diferencias entre unas sedes y otras? Sí. ¿Qué pasa en Colombia? La Corte Superior de Justicia de la Judicatura de Colombia ha implementado el trámite virtual a través de correos electrónicos, el trámite de materias excepcionales durante la pandemia y el trabajo de casa, limitando totalmente la concurrencia en las oficinas. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Ha establecido voluntariedad de la aplicación del teletrabajo por parte de sus servidores. Son los servidores que toman la decisión si aplican teletrabajo o no. ¿Qué ha ocurrido en México, por ejemplo? Han establecido la modalidad virtual para el desarrollo de audiencias en determinadas materias, no todas, y el
retorno escalonado de las actividades presenciales. Y por último, de lo que he podido ver, el Tribunal Popular Supremo de Beijing, China. Todos los procesos se tramitan a través de audiencias virtuales. Ustedes pueden ver la primera foto, súper moderno, la jueza y dos cámaras con pantalla grande, y son audiencias virtuales y siendo posible presentar además medios probatorios a través del sistema digital, y todo lo ven rápidamente a través de... ¿No? Ese es el panorama, esa es la incidencia que yo veo que ha traído esta pandemia a nivel internacional y a nivel Perú. ¿Cómo? Y ahí pasaría a ver la implementación del trabajo remoto en el Perú. ¿No? El trabajo remoto en el Perú, Servir, que es un órgano que emite mucha normativa, Servir ha emitido un comunicado titulado Pautas Generales para la aplicación del trabajo remoto en el sector público. Establece que los lineamientos a seguir por las empresas públicas que deben acogerse al trabajo remoto para continuar con sus labores. Por supuesto, para evitar contagios y prevenir, por supuesto, los contagios de COVID-19. Dentro de las disposiciones más relevantes, encontramos que el trabajo remoto en aplicación del Decreto de Urgencia 026-2020 es aplicable a todos los servidores civiles, independientemente de su régimen laboral, así como aquellos pertenecientes a la modalidad formativa de servicios. Para su aplicación no se requiere, miren, esto es bien importante, para su aplicación no se requiere que la entidad emita normativa adicional. Basta que uno se ciña a las pautas generales emitidas por Servir para poder señalar el trabajo remoto. En ese sentido, diversidades de entidades ya se han acogido a esta modalidad de trabajo remoto, entre las que se encuentra SUNAR, Defensoría del Pueblo, el mismo Poder Judicial como ustedes, y la OCE, ¿no? Entre otros. Y esta implementación del trabajo remoto, yo lo he visto desde dos aspectos que hay que tener en cuenta, desde la visión del empleador y desde la visión del trabajador. Es importante que ambas visiones se conjuguen y cuadren. Al variar el lugar de donde se van a desarrollar las labores, tanto el empleador como los trabajadores deben adaptarse a una nueva forma de trabajo. Es por ello el rol del empleador es fundamental para que la relación laboral pueda desarrollarse sin complicaciones. Como director de la relación laboral corresponde al empleador comunicar de manera clara y sencilla cuáles serán las nuevas formas de trabajo y cuáles serán los objetivos a alcanzar. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, en primer lugar, va a cambiar, o sea, si bien es cierto, uno viene prestando el servicio a las diferentes instituciones, empresas, el sector público, el sector privado, pero no es lo mismo cómo se viene midiendo el trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, debemos recordar que al no estar en un solo ambiente el trabajador, en el ambiente de trabajo, se debe cambiar el esquema de trabajo a uno de cumplimiento de objetivos. Esto es importante, porque ya no se va a medir la eficiencia de los trabajadores a través de la cantidad de horas trabajadas como normalmente se hacía antes, ¿no? A través de la modalidad presencial uno entraba, marcaba su tarjeta, pasaba el tiempo y la eficiencia estaba medida en horas de trabajo. Pero definitivamente ya no hay ese control, no va a haber ese control. Entonces, bajo este nuevo esquema de trabajo debe establecerse pautas
y objetivos cuyo cumplimiento por parte de los trabajadores permite evaluar el rendimiento de los mismos, sin que el trabajo remoto, por supuesto, afecte excesivamente el trabajo de los servidores, como afecte también a los justiciables, ¿no? Adicionalmente, ante la ausencia de supervisor, y esto es importante, presencial, antes tenías un supervisor que que controlaba el trabajo. Ante esta ausencia de supervisor y para procurar que los objetivos planteados sean cumplidos, es necesario desarrollar una forma de trabajo distinta, lideradas por grupos de trabajo, encargado por una persona que haga la supervisión, tendrá que hacer seguimiento a las tareas asignadas. Si se dan cuenta, este tipo de trabajo virtual, remoto, cambia el esquema de la forma de trabajar. Antes, de repente, el supervisor que tenían, si tenían supervisor, porque lo único que hacían eran simplemente desarrollar su labor en forma independiente, ahora va a haber un encargado, va a haber una persona que controle el cumplimiento de las tareas, podrá establecerse, por ejemplo, reuniones al inicio de la jornada, al final del día, o con periodicidad interdiaria, ¿no? Para ver si el equipo está avanzando y está cumpliendo con el trabajo encomendado. Esto es con el fin del esquema del trabajo por parte del empleador. Y también debe definirse cuáles son los instrumentos y herramientas que debe brindar el empleador, ¿no? Para que pueda el trabajador desarrollar sus labores acorde a como antes se le pedía. Por ejemplo, si se le va a dar computadora, si se le va a dar laptop, si se le va a dar escáner, algunas hojas, lapicero, ¿no? Esto con el fin de facilitar el trabajo. Nunca va a ser igual, pero parecido a lo que venían desarrollando antes en el trabajo presencial. Y es muy fácil la comprensión, una fácil comprensión, perdón, para una fácil comprensión se requiere elaborar, unos lineamientos básicos. Creo que es importante que el empleador diseñe lineamientos básicos del trabajo, establezca cuáles son las funciones y cuál es el cumplimiento de cada meta que uno le va a exigir a los trabajadores, ¿no? Esa es una visión desde el punto de vista del empleador. ¿Cómo considero que es el esquema de trabajo desde el punto de vista del trabajador? Desde la perspectiva de los trabajadores, estos deben adecuar un espacio en su domicilio para poder desarrollar sus labores de manera ordenada y cómoda. También debe asegurarse de contar con una conexión a Internet estable y suficiente que permita cumplir en realidad con los objetivos establecidos a través del acceso a las herramientas electrónicas, a los software que tiene cada institución, a las herramientas de comunicación fluidas constantes. Al respecto, brindamos algunas recomendaciones de cómo debería ser el trabajo remoto para los trabajadores, ¿no? Primero, buscar un espacio iluminado, cómodo y que tenga privacidad, ¿no? Procurar apartarse de elementos distractores como televisión, la radio o actividades de otros miembros del hogar que también, ¿no? O trabajar en su cama, como a veces ocurre, ¿no? Si se puede, añadir toques personales, adornos, donde te haga sentir cómodo y relajado, ¿no? Y es importante contar siempre con una silla ergonómica, ¿no? Una mesa o un escritorio adecuado donde pueda uno colocar sus instrumentos de trabajo, ¿no? Y contar con un servicio de Internet adecuado. Si bien estos gastos van a correr inicialmente por parte de cada trabajador, podrán ser compensados estos gastos ya no va a haber transporte,
ya no va a haber gasto, almuerzo fuera del hogar, ¿no? Algunos otros beneficios, hay beneficios como, por ejemplo, uno va a poder estar más tiempo en casa, con la familia, con los hijos, compartir más espacio con los seres queridos, ¿no? Se va a reducir el tiempo destinado al transporte, entre otras cosas. Muchas veces yo he escuchado, ahora que estoy en teletrabajo, me han dicho, trabajo más, prefiero ir a la oficina, ¿no? Claro, esto ha ocurrido inicialmente, uno, porque no estábamos acostumbrados al teletrabajo o al trabajo remoto. Entonces uno se conectaba y estaba las 8 horas de corrido, porque generalmente no tenías elementos distractores, no tenías que te parabas para tomar el cafecito, ¿no? O de repente sociabilizabas con los compañeros, que es parte también del trabajo, pero ahora es todo corrido, ¿no? Sin embargo, también uno en sus oficinas perdón, en su casa, en el espacio donde uno ha adecuado, no se da cuenta de las horas. Entonces a veces trabaja más porque uno no se da cuenta de las horas, que está invirtiendo en el trabajo, continúa haciendo su labor y de repente desarrolla un poco más de las 8 horas, 9, 10 y se quedan. Eh, esto, esto tiene que cambiar, por supuesto. Si el mundo, la nueva normalización del trabajo va a ser distinto, vamos a tener que adecuar uno, buscar ambientes adecuados de donde trabajar, coordinar bien con su empleador si va a requerir horas o va a requerir cumplimiento de metas, ¿no? No sé, o sea, si una persona es la que tiene que preparar las audiencias y conectar, grabar, esa persona va a estar a disposición de tal hora, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que sean todas las audiencias. Sin embargo, las personas que procesan sentencia, que agilizan algún escrito, ellos podrían estar en función del requerimiento o cumplimiento de algunas metas de trabajo. Entonces, esto ha hecho que la visión del trabajo como vaya, y no, desde mi punto de vista, creo que no va a cambiar el 7 de septiembre, sino esto se va a prorrogar un poco más hasta encontrar la vacuna, y la vacuna cuando llegue al Perú no va a ser, por supuesto, en marzo o en abril o un poco más allá, porque todavía ni siquiera hemos comprado, ni siquiera estamos en cola de la compra de las vacunas. Va a hacer que sigamos trabajando en forma remota, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto, como lo vemos, ¿no? El trabajo remoto te permite trabajar en cualquier lugar. Tú puedes estar en tu casa, puedes estar en otro ambiente. O sea, imaginemos que la pandemia baje ya a su máxima expresión. Mucha gente se va a acostumbrar a este trabajo remoto y puede a veces, en cumplimiento de metas, puede trabajar estudiando afuera, puede, puede, o sea, puede estar en la corte de Lima, pero su domicilio habitual puede ser en Trujillo, porque te permite, este tipo de trabajo te va a permitir eso, ¿no? Trabajar en lugares distintos. Por supuesto, esta modalidad te permite ofrecerte estar en cualquier espacio en realidad territorial, ¿no? En ese sentido, ofrece diversos beneficios para el desarrollo de las labores. Entre ellos tenemos la flexibilidad horaria. Si bien es cierto, hemos mencionado que uno puede estar en el cumplimiento de objetivos, yo puedo separar horarios para trabajar parte de la mañana, parte de la tarde, ¿no? O parte del mediodía, y así yo puedo ya disponer de mi tiempo. Hay una flexibilidad horaria en este beneficio de trabajo remoto, que me permite compartir
tiempos, pues como he dicho, con la familia, puedo reducir el transporte, el traslado del transporte, ¿cuánto puede durar trasladarse de una oficina de tu casa a la oficina? 45 minutos, si vives muy cerca, o 1 hora o 2, si vives medianamente lejos, ¿no? Esto te permite, pues, sin embargo, te permite, pues, aligerar un montón de cosas y gastos y te permite ahorrar en estos gastos de transportes y almuerzos. Por otro lado, el trabajo en la oficina te va a permitir tener un acceso más fácil y rápido, ¿no? A las herramientas de la empresa, te va a permitir herramientas a la empresa como las impresoras, escáner, en el supuesto de trabajo en oficina, ¿no? De igual modo, el trabajo presencial genera un ambiente de socialización. Si bien es cierto, el trabajo remoto te aísla, el trabajo de oficina te permite este espacio de socialización. Es importante que en todo caso conozcamos tanto beneficios como pérdidas de algunos espacios sociales que se pierden, ¿no? Y en todo caso, debemos considerar que el home office y el trabajo en oficina te permiten distintos niveles de niveles diferentes de trabajo para buscar en realidad un balance entre ambos. Yo creo que la nueva normalización del trabajo a futuro va a permitir que podamos enlazar ambas cosas, ¿no? El trabajo de oficina en algunos días y el trabajo home office en otros. ¿Cuál es la visión que tengo, visión de futuro del trabajo? Y acá eh, vamos a mantener el trabajo a distancia. Las perspectivas del trabajo, las perspectivas del contexto actual ha hecho pues que creo que no veamos muy rápido la inserción de todo el mundo a trabajar llenando todas las oficinas, ¿no? Lo que va a suceder es que va a haber se va a representar, vamos a buscar una mayor flexibilidad de disponibilidad de horarios, vamos a buscar que grupos de trabajo laboren en algunos turnos, en otros turnos trabajen desde casa para evitar el contagio, ¿no? ¿Qué medidas se va a adoptar a largo plazo? Es importante que, de acuerdo a lo mencionado, para garantizar la eficiencia del trabajo a distancia, es necesario, por ejemplo, que instituciones como el Poder Judicial considere adoptar medidas a mediano, a mediano plazo que permitan facilitar y optimizar las labores, como por ejemplo, uno, me parece súper importante la renovación de los equipos tecnológicos utilizados actualmente. El parque tecnológico del Poder Judicial podría estar un poco obsoleto y no brindar las tecnologías adecuadas para poder tener velocidad en comunicación, brindar un mayor servicio. Eh, Después, si bien es cierto, ya se están implementando audiencias virtuales a través del Hangout, Google Hangout. También hay que manejar licencias de Microsoft Office, antivirus, hay que adquirir complementos tecnológicos que pueden resultar necesarios, como cámaras web, audífonos, micrófonos, para realizar estas audiencias, ¿no? Muchas veces se usa los micrófonos de la misma computadora y no es una resolución adecuada, hay que de repente buscar lo más eficiente y rápido para eso. Ahora, alternativas. Como dijo el doctor Yangali, no hay presupuesto. Y no es comprar los equipos tecnológicos
por comprar. De repente se puede estar hablando de no compra, sino estos alquileres, estos alquileres, alquiler-venta, donde te van renovando los equipos constantemente, ¿no? Esto evidencia que requerirá pues toda una estructura, una reestructuración del presupuesto de la institución, ¿no? Considerando también los costos que se va a reducir y dejará de tener en cuenta el Poder Judicial. Si bien es cierto, va a haber algunos gastos de inversión, van a haber otros gastos que no se van a dar. Por ejemplo, no sé, poniendo luz, agua de todos estos edificios que tiene el Poder Judicial, que ahorita, bueno, ahorita ya no, pero meses atrás estaba vacío, ¿no? Y es importante que además tenga en cuenta la optimización del espacio, ¿no? La visión de futuro es la optimización del espacio. Si estamos hablando de un trabajo remoto, los espacios van a tener que diseñarse de distinta forma, van a cambiar, va a permitir generar un ambiente distinto y una nueva distribución de las personas y una redistribución de los recursos, ¿no? Para, para que la redistribución del espacio sea eficiente y los resultados de aplicar el trabajo a distancia sean óptimos, se debe definir el número de personas que se necesita para que van a asistir a la oficina y la periodicidad de ellos, ¿no? Con lo que debe hacerse necesario para tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué posiciones? Lo primero que ustedes deberían saber es qué posiciones se requieren la presencia del trabajador en las oficinas, qué herramientas va a necesitar y cómo las va a emplear. Y después, equipos de personas también deben tener que deben trabajar juntos, ya que requieren compenetrar sus labores. No todo esto armónico, pues, con los instrumentos necesarios para que requieran hacer un trabajo remoto y presencial en forma simultánea. ¿Cuáles son las críticas que yo veo al trabajo remoto? Al respecto, si bien el trabajo remoto puede presentar grandes ventajas, es necesario también aterrizar estas medidas a la realidad nacional. En muchos casos, aún existen localidades del país donde no existe acceso a Internet, a los servicios tecnológicos necesarios, o incluso a veces no se cuentan con servicios básicos mínimos, ¿no? Entonces, hay que manejar esa gran diferencia que puede haber en la modernidad con la realidad nacional. En ese mismo sentido, las condiciones de infraestructura de todos los trabajadores no se adecúan a los requerimientos para laborar desde casa cómodamente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Así como muchas veces la vivienda es compartida con más personas, volviéndose más difícil destinar un espacio y momentos para concentrarse en el trabajo. O sea, muchas veces los domicilios solo está pensado en la sala, comedor y los cuartos, y no está pensado en un ambiente de trabajo. Y es por ello que en realidad la aplicación del trabajo remoto puede resultar muchas veces hasta complicados y requerirá de conocer y comprender las diversas realidades de los trabajadores, con la finalidad de optar por las medidas que resulten más beneficiosas para ambos. Considero que deberían hacerse encuestas encuestas a los trabajadores y ver en realidad cómo se podría implementar esto, ¿no? Y como conclusiones, tengo 3 conclusiones. Para concluir, es necesario recalcar que en este contexto actual generado por la pandemia, que ha alterado en realidad las relaciones interpersonales como las conocíamos, ¿no? Así como las actividades que se realizaban con tanta naturalidad meses atrás, esto es por ello que es necesario que las entidades se adapten a los cambios para evitar que su prestación de servicios se obstaculice, pero a su vez velando por la salud y la integridad de los trabajadores y los terceros que acceden a estos locales.
Sin embargo, de acuerdo a las desventajas ya señaladas anteriormente, deberá evaluarse de manera concreta las ventajas y los obstáculos que representan implementar la modalidad de trabajo a distancia. Se deberá considerar necesariamente que en nuestra realidad nacional esta modalidad no resulta ventajosa para todos. Entonces, habría que siempre, si bien es cierto, empecé esta conversación señalando que el ministro de Trabajo señalaba que iba a implementarse este trabajo remoto por mucho más tiempo, no necesariamente todos pueden acceder a eso, por el tipo de modalidad de trabajo o por el tipo donde se va a desenvolver ese trabajo. Bueno, esto son las conclusiones que he tenido después de haber revisado varios documentos, varias cosas, que se los dejo también como referencia bibliográfica a todos ustedes para que las puedan revisar y ampliar si quieren algunos criterios. Nada, eso es todo. Muchas gracias al doctor Roberto Matallana, muy interesante, muy riquísimo en los datos que se nos ha otorgado, y esto ha provocado de que nuestros participantes estén haciendo varias preguntas. Y yo lo felicito por esta brillante conferencia a nuestro buen amigo Roberto Matallana. Señorita doctora Celeste Matos, me dice usted por el interno de que habían algunas preguntas. Por favor, las podría formular. Así es, doctor. Sí, Muchas tenemos preguntas. Tenemos preguntas, doctor. Primero, agradecerle al doctor Roberto Matallana por su excelente participación. Además, decirle, doctor, que como yo creo que muchos hemos quedado satisfechos con su ponencia, dado que nos ha dado varias referencias, puntos que hemos estado tomando en cuenta para hacer el trabajo remoto, pero adicional a ello nos ha dado otras ideas más a implementar. Bueno, ahora las preguntas que han estado dando en el Facebook son, la primera pregunta, ¿cómo se puede limitar el ejercicio del trabajo remoto con el derecho al descanso al momento de finalizar la jornada laboral? Pues en realidad la realidad nos está demostrando que la jornada de trabajo se ha flexibilizado de tal manera que el trabajador está a disposición del empleador hasta casi las 24 horas del día. A ver, esa es una buena pregunta. Uno no está a disposición de las 24 horas del día. En un trabajo remoto, lo primero, por eso partía la visión que debe tener un empleador en el trabajo remoto y la visión que debe tener un trabajador. La visión la visión del empleador es definir en forma clara cómo se debe desempeñar las labores. Es importante tener en cuenta que las labores no es disposición 24 horas por 7, ¿no? Y es importante establecer parámetros de qué tipo de trabajo se va a hacer y cómo va a ser el cumplimiento del mismo. Hay que tener la amabilidad de tanto ambas partes, empleador y trabajador, de comenzar a limitar esto, ¿no? No se podría exceder del espacio personal que tiene el trabajador para brindar su servicio. Por eso hace un momento también mencionaba que las personas decían, yo trabajo más en casa que cuando voy a la oficina. Pero eso se debe porque poco a poco nosotros estamos brindando más espacio al trabajo. No quiere decir que no se haga, simplemente que no hay una autorregulación. El trabajo remoto implica también autorregulación del propio trabajador e implica tener clara cuáles son los lineamientos que va a dar el empleador al respecto. Esas dos cosas se tienen que conjugar.
Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, se ha hablado mucho respecto al derecho a la desconexión laboral. ¿Usted considera que dicho derecho se puede implementar en nuestro país? Ello para limitar la jornada laboral. A ver, yo creo que sí se debe implementar la desconexión laboral. El tema es cómo hacerlo. O sea, lo que pasa es que el trabajo remoto implica un trabajo no fiscalizado, no fiscalizado. Ese trabajo, al no ser fiscalizado, tiene varios elementos que o sea, no tenemos el horario, yo empiezo a tal hora, ni termino a tal hora. O sea, la jornada comienza a cambiarse. Es por eso que yo decía que ya no va a estar medido en función de las horas que yo ponga, salvo que yo requiera efectivamente disposición de horas. Pero si el servicio implica, me estoy imaginando, emitir sentencia, proveer escritos, yo puedo dar una carga determinada de sentencias, escritos y sucesivamente otras labores para desarrollar. Ya no está, no está en función de horas, porque ¿quién la va a controlar? Es el propio trabajador que debe controlar o debe desarrollar su trabajo. Entonces, este sistema de teletrabajo o trabajo remoto te cambia el chip de cómo desarrollar las cosas, ¿no? Y cómo controlarlas. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Esta es, ¿de qué manera se puede identificar la constitución de horas extras si el tiempo de trabajo se ha visto fusionado con las horas de actividades diarias en el hogar? ¿Podría repetirme otra vez? Sí, la pregunta es, ¿de qué manera se puede identificar la constitución de horas extras si el trabajo se ha fusionado con las horas de actividades diarias en el hogar? Claro, lo que pasa es que ¿cómo controlo? La pregunta es, ¿cómo controlo yo las horas de trabajo? No hay forma, es trabajo fuera del centro de labores donde no se controla eso. Y efectivamente, se ha fusionado, tengo yo trabajo en la mañana, de repente tengo que yo preparar el almuerzo para mi familia o tengo que acompañar a mis hijos menores a que estudien y de repente por eso se extiende más mi trabajo y yo tengo esta sensación de que trabajo más porque estoy trabajando las cosas encargadas al final del día. No es que yo tenga horas extras, sino que he partido mi trabajo en varias etapas del ritmo de trabajo y el ritmo de labores de la casa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí no hay horas extras porque uno, no se controla y dos, efectivamente, es un trabajo fuera del centro de trabajo que no está sujeto a control, ¿no? Correcto. Doctor, ha concluido las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Matallana. No, gracias a ustedes. A nombre de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y de Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima, le quedamos agradecidos por su participación en este importante certamen y le vamos a hacer llegar, como ya estamos acostumbrados, un diploma de agradecimiento online, que es la nueva forma antes se entregaba en físico el diploma, ¿no? Pero ahora nos estamos adecuando a la modernidad, se dice. Muchísimas gracias y les recuerdo a todos los demás partícipes de este evento, por favor, el día miércoles siguiente viene la doctora Magali, ¿no? Miércoles 5 de agosto viene la doctora Magali a ver
el tema de daños y perjuicios, un tema importantísimo que va a dar nota en los siguientes momentos laborales, procesales de nuestra vida jurisdiccional. Así que no se lo pierdan y continuamos. Muchas gracias por la participación de todos ustedes, especialmente al doctor Eric Alcócer, la doctora Celeste Matos y al doctor Luis Baldión, quienes siempre colaboran con nosotros en la realización de todas estas conferencias, la parte técnica que es muy importante y también todo el bagaje que tenemos que tener para cumplir con cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y será hasta el miércoles 5 de agosto. Gracias.